Muchos saludos, aquí estamos una vez más. Estamos dictando el curso que se llama la capacitación de los ancianos y ya hemos considerado la división de la labor y hemos también empezamos a considerar las varias tareas y responsabilidades. Empezamos con la primacía del amor, por supuesto que sí. Si el pastor o anciano no ama a su rebaño, entonces en verdad no va a ser muy efectivo porque la gente quiere ser amada, quieren conocer que sus pastores, sus ancianos, sí, los amen. Y también número 2, tocamos la prioridad y la primacia de la devoción a la palabra. Tocamos el tema de que solo el don de la enseñanza es el requisito, es el único don que se requiere para el anciano gobernante. Bueno, espero que tengas otros dones, pero si no puede, no sabe manejar la palabra, si no sabe estudiar la palabra, si no sabe enseñar la palabra a un nivel, por lo menos en privado, por lo menos en la casa con una familia, por lo menos con otro hombre tomando café. Entonces, si no sabe manejar y enseñar la palabra, entonces no es capaz para ser anciano, porque es la responsabilidad que se menciona al principio en Hechos 6, que los que se dedican a la palabra son los que más adelante fueron nombrados ancianos o pastores o obispos en la iglesia de Jesucristo. Muy bien, hoy vamos a tocar otra responsabilidad, la devoción a la oración. Y bueno, cuando leemos las cartas pastorales también leemos que Pablo le está comunicando a Timoteo que él está orando por él. A veces le dije exactamente lo que él está pidiéndole a Dios por él. También le da instrucciones en capítulo 2 de 1 Timoteo de cómo la iglesia en el culto de alabanza debe estar orando y de qué. Entonces él menciona varias peticiones específicas. Pero más allá de eso, lo que vamos a hacer en esta clase es que vamos a ir a otras cartas también, bueno, en especial a la carta que Pablo escribió a los Efesios, porque estas cartas están repletas con oraciones. No solo con oraciones, Pablo les dice, bueno, estoy orando por ustedes. Les dice, estoy dándole gracias por ustedes. Les dice, no, yo alabo a Dios por estas gracias que Él ha colmado en ustedes. Y más adelante dice que estoy orando para que vidas dignas de sus llamados, y menciona varias cosas específicas que caracterizan una vida digna de un cristiano. Entonces, él ora que ellos vivan lo que son hijos de Dios, que vivan así como hijos de Dios, y él menciona específicamente las peticiones, las características de un hijo de Dios. Y luego, número 4, hemos visto que él también ora por ciertas disposiciones interiores. Ora para que tengan paz, gozo y esperanza. Y número 4, ora también para que cumplan la misión de la iglesia. Y ora y les pide oraciones para que Pablo también cumpla con la misión de la iglesia. Entonces, les confieso que para mí fue un deleite hacer este tipo de estudio. Leí varias veces Efesios, Colosenses, 1 Timoteo, 2 Timoteo, también 1, 2 Tesalonicenses y Colosenses y Filipenses, porque en esas cartas Pablo menciona, estoy orando, y luego da una lista de cosas por las cuales está pidiendo a Dios por esas iglesias. Una lista de cosas por las cuales está dando gracias y alabando a Dios por las gracias que Él había dado a esas iglesias. Y luego incluye en sus cartas varias oraciones para que
la gente, los miembros del rebaño sepan exactamente cómo Pablo está orando. Entonces, para mí, si Pablo ora así por sus aprendices, por Timoteo, por Tito, si Pablo ora así por los efesios, entonces para mí es un patrón y marco para nosotros. Entonces, vamos a orar con Pablo en otras palabras. Vamos a dejar que Pablo, por su ejemplo, nos instruya cómo orar por los miembros de la iglesia bajo nuestro cuidado. Muy bien, vamos a orar, por favor, para que Dios nos ayude y para que comprendamos y para que pongamos en práctica esta forma bíblica de cómo orar por las iglesias. Muy bien, oremos. Gracias, Padre, por estas instrucciones tan claras que tú nos has dado en tu palabra. Gracias por este gran apóstol, el apóstol Pablo. Es decir, anticipamos un día cuando podemos sentar a su lado y hacerle varias preguntas en el cielo, en el reino eterno. Pero gracias también por su ejemplo, por su santidad, por su llamado y por su vida de oración y inspirada por el Espíritu Santo para que nosotros aprendamos de cómo orar, así como Él oraba por las iglesias. Ayúdame a mí, por favor, a enseñar este material y con claridad y con amor, y para el beneficio y para la edificación de tu iglesia, y por los que ya están pastores y ancianos, y para los que están estudiando para ser ancianos o pastores en sus iglesias. Bendice a esas iglesias, bendícelas, así como Pablo quería que nosotros oráramos para la bendición de estas iglesias. Enséñanos en estos momentos, en el nombre de Cristo te lo pido esto. Y en la guía se encuentra, por favor, la letra D mayúscula, 1, 2, 3, y en número 3, las tareas descritas y expuestas está en la C, que se llama la devoción a la oración. Y como el texto dice en Hechos 6, 4, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Ya hemos visto que la iglesia en Jerusalén, muy temprano en su desarrollo, bajo la guía del Espíritu Santo, dividió el trabajo de sus líderes entre los que sirven a las mesas y los que se dedican al ministerio de la palabra y oración. Tocamos la oración. En la sección anterior consideramos el ministerio de la palabra y ahora prestamos nuestra atención a la necesidad que el anciano se dedique a la oración. En los libros y artículos que leí acerca de las responsabilidades, encontré muy poco material, quizás leí hasta 10 libros, pero en un solo libro había un párrafo nada más de 3 oraciones que tocaban la oración, pero nadie habla de oración. Qué bárbaro, porque según las Escrituras, el anciano se dedica, sí, a la palabra, pero también a la oración, porque es en su vida de oración donde él experimenta la intimidad con Cristo, el amor de Cristo y también la presencia de Cristo por el Espíritu Santo para que él pueda cumplir con estas tareas con efectividad, con sabiduría y con poder. Muy bien, es decir, anteriormente consultamos el libro de orden de la Iglesia Presbiteriana en América, PCA, y entre nuestros círculos se burla de los que se dedican a este libro porque es grueso y aburrido y tiene muchas reglas, etcétera, etcétera. Pero me encanta este párrafo que se incluye de la sección acerca de los deberes del anciano. Y otra vez repito lo que ya habíamos leído anteriormente. El libro de orden dice, ellos, es decir, los pastores y ancianos, orarán con la gente y por la gente, siendo cuidadosos y diligentes para procurar el fruto de la palabra predicada entre el rebaño. Un comentario aquí, vale la pena repetir lo que ya había dicho anteriormente, es decir, obviamente el ministerio de la palabra de Dios es primordial, es esencial en la iglesia. En nuestras iglesias reformadas o evangélicas concentramos mucho en la prédica de la palabra y así debe ser.
Pero muchas veces después del sermón, la gente, los hombres en particular, empiezan a hablar de deporte, del fútbol o de otras cosas, de pescar, de otras cosas que van a estar diciendo en la tarde y ni tocamos el contenido del sermón que acaba de predicar. Eso no debe de ser, porque el anciano en particular o el cristiano maduro debe de preocuparse por la aplicación del sermón a las vidas de la gente en la iglesia. Y por eso el libro de orden dice, me gusta esta frase, siendo cuidadosos y diligentes para procurar el fruto de la palabra predicada entre el rebaño. El anciano debe estar orando antes de ir a la iglesia, debe estar orando por sí mismo, por su familia, pero también por la predicación de la palabra, pero también por el pueblo de Dios, los que están oyendo la palabra, para que después Él busque a los miembros para poder iniciar una conversación, preguntándoles cómo ellos están recibiendo la palabra, si están entendiendo la palabra y cómo están poniendo en práctica la palabra. Este es el deber, este es el deber del anciano, bueno, de todos, pero principalmente en su oficio, el anciano. También dice el párrafo que todos los deberes que los cristianos son obligados a desempeñar son deberes oficiales de los ancianos. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los tesalonicenses que todos los cristianos debemos estar orando sin cesar, orando constantemente. Pero para el anciano es su responsabilidad y deber orar como parte de su ministerio oficial. Él es apartado, separado para el ministerio de la oración. Él ora por la iglesia universal, por el avance del reino a través del mundo, por los misioneros, evangelistas, etcétera, etcétera, pero también ora en particular por el rebaño bajo su cuidado. No sé cómo se hace en su iglesia, pero en algunas es que dividen el rebaño entre secciones pequeñas y por ejemplo, asignan a varias familias, 5 familias, 10, como sea, a un solo anciano gobernante. Y en particular, estos son sus ovejas y él debe estar orando constantemente, que es diariamente, por estas familias, por los matrimonios, por los hijos, y para que crezcan en santidad y amor, y para que crezcan en la palabra de Dios y crezcan en su entendimiento del amor de Cristo y en la presencia de Cristo en sus vidas. Entonces, debemos estar orando así. Pero ¿cómo oramos por el rebaño? Es la pregunta que vamos a tocar en esta clase. ¿Cómo oramos? ¿Cuál es el patrón? ¿O cuáles son las peticiones específicas de las cuales debemos estar mencionando ante el trono de Dios? Bueno, en mi opinión, yo creo que el ejemplo es el del apóstol Pablo. El apóstol Pablo mismo, porque Pablo en sus cartas a Timoteo no solo da instrucciones acerca del contenido de las oraciones que ellos deben hacer en sus iglesias, sino también comunica a su discípulo, es decir, el pastor Timoteo, como Pablo, ora por Timoteo, dándole gracias a Dios por su fe e intercediendo por él. Pero para aprender el contenido de estas acciones de gracias y peticiones que Pablo hace por todos bajo su cuidado pastoral, tenemos que ir a otras cartas paulinas, tales como Efesios, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses y Filipenses, etcétera, etcétera. Interesante, ¿no? Y por qué no ir a la carta que Pablo mismo había escrito a los miembros de las iglesias que Timoteo, sobre las cuales él tiene autoridad y pastoreo. Entonces, si leemos cuidadosamente la carta que Pablo escribió a los Efesios, hay mucho contenido acerca de oración. Pablo le da alabanzas a Dios por los beneficios y las bendiciones espirituales que los miembros tienen en Cristo. Y él empieza la carta alabando a Dios por los Efesios y por lo que Dios le había dado en forma de dádiva espiritual a estos miembros. Y él también le da las gracias a Dios por la respuesta de parte de los
Efesios también ora por ellos específicamente, por su crecimiento espiritual, por su comprensión y entendimiento del amor de Cristo, que crezcan en su habilidad de comprender qué tan profundo es el amor de Cristo. También ora por sus disposiciones interiores, paz, gozo, esperanza, etcétera, etcétera. Y también ora por la misión, por el cumplimiento de la misión de la iglesia, y Él les da instrucciones precisas de cómo orar por la misión de la iglesia. En otras palabras, vamos a orar con Pablo. Si el pastor o anciano va a aprender a orar e interceder efectivamente por la iglesia, ¿qué mejor que observar el patrón y marco de las oraciones del apóstol Pablo? En su palabra, la Biblia, Dios nos ha dicho con claridad. Sí, Efesios es la palabra de Dios, y en el libro de Efesios ahí leemos con precisión, con claridad, cómo orar por las iglesias. Y nosotros, los pastores, bueno, cualquier cristiano, pero nosotros como pastores y ancianos debemos de notar cómo Pablo ora por los miembros de las iglesias. Y bueno, vemos aquí con claridad lo que Él, Dios, desea ver en su iglesia y cómo orar detalladamente por estos resultados que glorifican a la cabeza, Jesucristo. No sé, pero para mí es muy interesante. Y en mi vida personal estoy tratando de poner en práctica estas enseñanzas, porque, bueno, Pablo, por supuesto, fue un hombre inspirado por el Espíritu Santo, y lo que escribe es palabra de Dios. Entonces, ¿por qué no examinar cuidadosamente cómo Pablo ora? Y también imitar hasta las mismas peticiones que Pablo menciona en sus oraciones por los creyentes. Para mí, yo creo que sería muy sabio hacer eso. Muy bien, vamos a empezar. Es decir, yo dividí, y usted puede hacerlo de otra manera, pero yo dividí las peticiones de Pablo por las iglesias, leyendo estas cartas varias veces, las cartas paulinas varias veces. Yo dividí las oraciones y las varias peticiones entre 5 áreas: alabanzas, dando acción de gracias, peticiones específicas por la santidad, crecimiento en Cristo, número 3, número 4, orando por las disposiciones interiores, paz, gozo, esperanza, etc. Y también, número 5, orando por la misión de la iglesia. Muy bien, vamos a empezar con número 1, alabanzas. En Efesios capítulo 1, versículo 3 a 14, y yo voy a leer, el pasaje, porque me encanta la palabra, pero quisiera que ustedes sepan que, bueno, ustedes pueden alistar las peticiones, o en este caso, las cosas por las cuales Pablo alaba a Dios, pero yo escribí esta lista: bendiciones espirituales en Cristo. Él menciona elección, predestinación del amor, redención que incluye perdón de los pecados, la esperanza garantizada del futuro, la herencia sellada por el Espíritu Santo, y también el hecho de que estamos ya sentados con Cristo arriba con Dios. Muy bien, son cosas por las cuales debemos de estar alabando a Dios por los miembros de la iglesia, y después comunicarles: estoy alabando a Dios por estas cosas. Y eso también animaría muchísimo a los miembros de la iglesia, porque va a enfatizar, va a concretar y va a repasar las verdades concretas de las cuales Dios ha cubierto, colmado su iglesia. Muy bien, vamos a leer esto en Efesios capítulo 1, empezando con el versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo,
según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. ¿Ven ustedes cómo Pablo empieza orando por la iglesia? Él empieza tocando el tema de la soberanía de Dios. Él empieza alabando a Dios, pero incluye a los creyentes. Él alaba a Dios por elegir, por predestinar, por formar a los creyentes con todas estas bendiciones. En otras palabras, es un resumen más o menos completo del paquete de salvación. Pero Él alaba a Dios y comunica con los creyentes las razones por las cuales Él está alabando a Dios para animarlos. Ustedes tienen todo esto. Ustedes tienen todo esto en Cristo. Ya tienen la elección, la predestinación, la herencia, el sello del Espíritu Santo, el perdón de los pecados, todos los dones que se incluyen en el paquete de salvación. Ustedes ya tienen todo esto. Y Pablo alaba a Dios en sus oraciones por estos dones que en su soberanía Dios había colmado sobre los creyentes, los miembros de la iglesia. Y así alaba a Dios y por alabarlo comunica su oración para animar a los creyentes. Y nosotros también debemos estar orando así. Y en Colosenses Pablo menciona algo parecido, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. En otras palabras, no es una oración, pero es una comunicación donde Pablo está alabando a Dios por en su soberanía Él les había dado también posición en Cristo, que ya incluye que ellos están sentados con Cristo en el cielo. Entonces, oración de muestra. Bueno, es una oración que yo escribí basado en estas verdades tan lindas, pero también ustedes deben de formar su propia oración basada en lo que Dios ha revelado. Un detalle aquí. Estamos poniendo en práctica un formulario. Es un formulario bastante sencillo. La oración es una conversación con Dios. Pero a veces en nuestras oraciones no permitimos que Dios hable. Entonces, y esta forma, y precisamente por eso yo puse en forma escrita la oración del apóstol Pablo, porque esta oración es inspirada de Dios mismo, es revelación de Dios, es revelación de Jesucristo. En otras palabras, solo por leer esta oración de Pablo, hemos escuchado, hemos oído la palabra de Dios.
Dios ya habló. Wow, ok. Y nosotros, al oírlo, y es nuestro turno. Podemos hablar ahora, podemos participar en la conversación. Y yo participé así. Es un ejemplo nada más. Padre nuestro, te alabamos y te damos gracias por elegirnos en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de ti. Te damos gracias, Padre, por colmarnos de tu gracia gratuita e inmerecida, por medio del cual nos has impartido en el amado Cristo. Y todo para la alabanza de tu gloria. Gracias. Te alabamos porque en tu plan de redención tú has perdonado a todos los creyentes en Cristo y nos has predestinado a la adopción como hijos conforme a la buena intención de tu voluntad para la alabanza de la gloria de tu gracia. Te alabamos, Padre, por cada uno de los elegidos que tú has llamado y puesto en esta iglesia local. Importante esta petición, porque a veces, porque está aquí este tal fulano, entonces mejor que no estuviera. No, Dios ha puesto a estos miembros específicos en esta iglesia local, y Pablo y yo también le damos gracias a Dios por todos los miembros que Dios ha puesto en su iglesia. Damos gracias por la redención y el perdón de nuestros pecados que tenemos en Cristo, y por sellarnos en Cristo por tu Espíritu Santo, garantizando la herencia a causa de la esperanza reservada para nosotros en los cielos. Bueno, tengo un poco de vergüenza compartiendo mi propia oración, porque obviamente es algo un poco privado y también íntimo, pero mi punto, ojalá que no se escape, nosotros no nos escapemos del punto. El punto es que Dios habla primero, meditamos en lo que Pablo ora porque es palabra de Dios, y luego nosotros formamos una oración después de oír lo que Dios ha dicho, y nosotros oramos siguiendo más o menos el patrón y marco de Pablo en cómo alabar a Dios por los miembros de nuestra iglesia, por todos los dones, las gracias que Dios ha colmado en los miembros de la iglesia, y después comunicar con ellos. He estado orando por ustedes y estoy dándole gracias, alabándole por todo lo que Él, Dios, te ha dado como miembro. Eso también animaría mucho al miembro de la iglesia. No solo saber que su anciano está orando, pero específicamente de qué está orando. Comentario: esta manera de orar puede parecer pesada. Y nosotros lo hemos probado también en nuestro grupo de oración los martes. Y en verdad, no nos encontramos pasado, ¿verdad? Uh-huh. Es que para nosotros ha sido una gran bendición. Uh-huh. Porque hemos sentido la presencia de Dios, porque estamos meditando en su palabra, estamos contemplando la belleza, la hermosura de Jesucristo, como Él se ha revelado a través de sus palabras, y eso nos ha animado mucho en la forma y en la pasión, y también con el contenido más específico del cual hemos estado orando. Muy bien, esta manera de orar puede parecer pesada, pero los animo que la prueben, y estoy seguro de que las riquezas de estas verdades les llenarán de gozo y maravilla por todo lo que Dios nos ha dado en su gracia, y a la vez hará mucho más efectivas sus oraciones por los miembros de su iglesia. Muy bien, es número 1. Pablo alaba a Dios por todos los dones de la gracia que Dios ha colmado en los miembros de la iglesia. Muy bien, número 2. Después de alabar a Dios, le da acción de gracias a Dios, acciones de gracia. Pablo también le da las gracias a Dios por las evidencias de la gracia salvadora y santificadora en las vidas de los creyentes en las iglesias bajo su pastoreado. Aquí siguen varios ejemplos. Filipenses 1:3. Doy gracias. Entonces, Pablo otra vez está comunicando a los filipenses
lo que él está orando, por lo que él está dándole gracias a Dios. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Entonces, anciano o candidato pastor, cada vez que viene a la mente, a la memoria, un miembro suyo, de inmediato, ¿usted le da gracias a Dios por ese miembro? Bueno, Pablo sí, dice. Efesios 1. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor, hablando a los efesios, y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Dos cosas, o tres. Pablo ora por ellos y él les da el contenido, la sustancia de sus oraciones y comunica con ellos en forma escrita. Estoy orando así, dándole gracias, precisamente en este caso por su amor, por amor que ustedes están demostrando a los demás creyentes en el cuerpo de Cristo. Eso es fantástico. Yo le doy gracias a Dios porque el amor es algo sobrenatural y la manera en que ustedes se aman es fantástica. Entonces yo le doy gracias a Dios por su amor y también por su fe. Entonces ahí hay notado fe, amor, Colosenses 1. Siempre que oramos por ustedes, entonces Pablo otra vez le está dándoles a conocer a los colosenses, estoy orando por ustedes. Y cada vez que oro por ustedes, esto es lo que oro. Danos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús. Otra vez, él le da gracias a Dios por la fe de los colosenses y del amor que tienen por todos los santos. Entonces, ¿qué les parece? ¿Les interesa, Pablo, la fe? ¿La fe salvadora? ¿Les interesa, Pablo, el amor? ¿A él le gusta ver que los hermanos estén amándose los unos a los otros? Obviamente, porque en cada carta, él, cuando ve fe y ve amor, él le da gracias a Dios y él comunica con ellos. Estoy dando gracias por ustedes porque tienen fe en el Evangelio, en Cristo y también se aman. Eso es fantástico porque es evidencia de la gracia, es evidencia de su salvación y también ver esa evidencia le llena a Pablo con gozo y por eso él ora dándole gracias y a la vez comunica, estoy orando así para que se animen a los colosenses en este caso por saber que Pablo ora por ellos y exactamente de qué le está dando gracias a Dios por ellos. También sigue la oración. Pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo y del amor que tiene por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. Entonces él reconoce que ellos también han entendido la esperanza, la garantía de estar en el cielo. De esa esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el Evangelio. Entonces Pablo también en un sentido indirecto está dándole gracias y comunicando que está dándole gracias porque ellos entienden que el evangelio que él predicó es la palabra de Dios que ha llegado hasta ustedes. Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. En otras palabras, indirectamente, Pablo reconoce que ellos tienen una muy buena reputación, tienen integridad, y por eso lo hace más fácil su trabajo, porque los colosenses también tienen una muy buena reputación, están dando fruto después de conocer a Cristo, fruto de fe, fruto de amor, fruto de esperanza, y vamos a ver más adelante vidas dignas de su llamado. Y eso también anima mucho a Pablo y les comunica a ellos este ánimo, este aliento que él recibe al conocer que ellos en verdad son muy sinceros
en su fe. También lo mismo pasa en la primera carta a los tesalonicenses. Lo recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre. Entonces, otra vez, él empieza su carta comunicando con ellos que él está orando. Y también él les da el contenido, la sustancia de sus oraciones a causa de la obra realizada por su fe. Otra vez le doy gracias a Dios por la fe de los tesalonicenses, el trabajo motivo por su amor. Ellos están trabajando en el Evangelio motivado por el amor. Otra vez le da gracias a Dios por el trabajo y también por el amor. Y la constancia, por la constancia. Entonces, bueno, he servido como pastor y lo que anima más que nada es ver que los miembros después de 10 años, después de 20 años, después de 30 años, después de 40 años, todavía están siguiendo al Señor, todavía están creciendo en su fe, todavía están perseverando en su fe con obras de fe y fruto de su salvación. Eso anima muchísimo al anciano y al pastor, y en este caso al Pablo, y por eso lo menciona en sus oraciones. Versículo 4. Hermanos, amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. Otra vez les recuerda de la soberanía de Dios en erigirlos, porque la salvación no depende de nada en ellos, sino completamente en la misericordia y gracia de Dios, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Entonces Pablo también está muy contento por ver el fruto del Evangelio en las vidas de los tesalonicenses, y más que nada porque ellos recibieron su mensaje como si era y es la palabra de Dios. Repito, le da gracias por el amor de los creyentes, por la fe de los creyentes, por el fruto de su fe en su vida, por su crecimiento en Cristo. Y también es porque son motivados por la esperanza que tienen y porque ellos han recibido el mensaje del apóstol como la palabra de Dios. Y nosotros también podemos en nuestras oraciones darles las gracias, así por la fe, amor, fruto, crecimiento, esperanza, etcétera, etcétera, por los miembros de nuestras iglesias, y después comunicarles: estoy alabando, dándole gracias a Dios por todas estas, o todo este fruto que veo en sus vidas, y eso anima muchísimo a los creyentes y miembros. Oración demuestra, otra vez, algo personal, pero ustedes también pueden formar su propia oración respondiendo a este patrón y marco de Pablo, invitando como él le da gracias a Dios por los creyentes. Padre mío, te doy gracias porque diste a los creyentes la vida de arriba, nuevo nacimiento. Bueno, digo esto porque en Juan 3 la frase traducido nacer nuevo, puede traducir también nacer de arriba. Se puede traducir de ambas maneras. Y el don de la fe que justifica. Pablo reconoce que aún su fe es parte del paquete de gracia que los miembros han recibido. Y porque aceptaron el mensaje del Evangelio como la palabra de Dios. Y eso le da al pastor o anciano o al evangelista, cuando uno está predicando y la persona dice: bueno, es solo tu opinión. No. Ellos habían aceptado el mensaje que Pablo predicado como había bajado del cielo. Y eso también anima muchísimo a Pablo, anima también al pastor o al anciano cuando él enseña la palabra y el oyente entiende que lo que el anciano está enseñando basado en las Escrituras es palabra de Dios y es voluntad de Dios. Para él eso también le da mucho gozo
al que enseña, y el que enseña comunica ese gozo con sus oyentes. También te damos gracias por el amor divino que tú derramaste, Romanos 5:5, en los corazones de tus hijos. Pablo reconoce que también cuando él ve amor es por gracia divina, porque el Espíritu Santo derrama amor en nuestros corazones, en los corazones de sus hijos, y por la manera notable que ellos se aman los unos a los otros. Pablo reconoce que cuando él ve amor es también evidencia de la obra de Dios en la iglesia, porque los miembros de la iglesia se están amando los unos a los otros. Te doy gracias porque están creciendo en fe y en amor y han ganado una buena reputación en sus vecindarios por sus buenas obras y actos de misericordia. Bueno, todos estos frutos también le dan mucho ánimo, aliento al anciano, y él ora dando gracias, pero al mismo tiempo comunica: estoy dando gracias a Dios porque ustedes están creciendo en fe, creciendo en amor, creciendo en su solidez, porque entienden la esperanza que tienen en Cristo. Comentario: usted sin duda puede pensar en otras evidencias, fruto de la obra del Espíritu Santo, por ejemplo, varios ministerios y actos de amor y misericordia por los cuales dar gracias los que ven en la iglesia, e incluirlas, esas peticiones o estos actos, en sus oraciones. Siguiendo el ejemplo de Pablo, después de dar gracias a Dios por este fruto, usted animará a las ovejas comunicando su espíritu, el espíritu del anciano, de gratitud por ellos, y eso también anima mucho. Si no tenemos este balance, a veces el anciano puede caer en la postura de siempre estar amonestando o reprendiendo. Bueno, hay que reprender de vez en cuando, por supuesto, cuando hay pecado, obvio, pero debe de pasar la mayoría de su tiempo y de su ministerio animando, quizás elogiando a los miembros por las evidencias de la gracia de Dios obrando en sus vidas. Esto debe ser nuestro énfasis. Muy bien, número 3. Número 1, alabar a Dios por su soberanía en salvarlos. Número 2, dar gracias a Dios por las evidencias específicas de la gracia santificadora en los miembros, porque están creciendo en fe, amor, constancia, y están dando mucho fruto en sus vidas, y por eso los ancianos, nosotros debemos estar dando gracias. Y número 3, peticiones para el crecimiento en Cristo. Es muy interesante cuando alistamos estas peticiones, casi son las mismas de las cuales Él ya había dado gracias por fe, amor, santidad, sabiduría, una revelación del amor de Cristo más grande, conocer mejor a Cristo, también crecer en su entendimiento de la esperanza que ha de venir, y también poder para que crezcan, el poder de la resurrección de Cristo aplicado a sus vidas. Peticiones para el crecimiento en Cristo. Pablo pide a Dios que los creyentes caminen de manera digna de su llamado. Le pide que crezcan en el entendimiento del amor infinito y sabiduría de Cristo. Pide que crezcan en su santidad personal. Vamos a ver que este tema se repite. Santidad personal. Y también que experimenten el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, el poder aplicado a ellos por el Espíritu Santo, que crezcan en fe y en amor para sus hermanos. Bueno, aquí están estas oraciones de peticiones. Capítulo 1 también de Efesios. Otra vez Pablo comunica exactamente a los efesios lo que él está orando por ellos. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Él quiere que conozca mejor a Jesús y ora por eso.
pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Él quiere que sepan exactamente, o que algo por lo menos de la herencia que ya tienen en Cristo, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. ¡Wow! Entonces quiere que entiendan qué tan grande es el poder que tienen. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en las religiones celestiales por encima de todo gobierno y autoridad y poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Los que han tomado el curso sobre el Espíritu Santo recuerdan que cuando Cristo estaba enseñando a sus discípulos, quizás en la misma noche que fue arrestado, hablando del Espíritu Santo y lo que Él iba a hacer cuando viniera en toda su medida en el día de Pentecostés. 2 veces Cristo dijo que cuando venga el Espíritu Santo, Él va a tomar de mí y hacer que ustedes lo conozcan. Algo parecido, no en esas palabras exactas. Pero yo entiendo por esta enseñanza de Cristo mismo que la obra del Espíritu Santo es aplicarme de Cristo, es darme de Cristo, es unirme a Cristo, incorporarme en Cristo y hazme entender todos los beneficios que yo tengo en Cristo. Y eso es exactamente lo que Pablo ora aquí. Ustedes ya están unidos a Cristo. Y en Romanos 6 dice que ya resucitaron con Cristo. Y aquí les recuerda que el mismo poder que Dios ejerció cuando resucitó a Cristo de entre los muertos, ese mismo poder mora en ustedes. Porque ustedes están unidos a Cristo y unidos a Él en su resurrección. Entonces, este poder que resucitó a Cristo también puede darles a ustedes poder y la habilidad de resistir tentaciones y de crecer en su santificación hacia la imagen gloriosa de Jesucristo. Pero requiere poder, porque esto no es nada natural, no viene de nosotros. Cuando crecemos en Cristo, cuando exhibimos más amor, cuando las vidas nuestras sean más santos, es porque el poder de Cristo resucitado está morando, está efectuando, está empoderándonos a nosotros para que crezcamos en amor y en fe y en la habilidad de vivir una vida digna de nuestro llamado.